Estamos de regreso en nuestro semáforo, ahora para hablar de un libro fundacional de la literatura fantástica, ya que hablamos con Baradit del fantástico bueno. Esto tuvo un origen, por supuesto el origen son los mitos y etcétera, pero en el siglo XX uno de los primeros escritores que creó un mundo fantástico en que mezclaba magias con aventuras, con intrigas palaciegas, fue el señor Robert E. Howard, que a lo mejor a ustedes les suena por su más famosa creación, que fue Conan. Y el sello Aurea Ediciones sacó hace algunos meses esta belleza de libro que es Conan, la Edad de Ivoria, en donde reúnen tres de los escritos, tres de los cuentos en que Robert E. Howard presenta a este personaje, además de un ensayo en donde el autor da cuenta del mundo en donde se va a mover Conan y los personajes. Y estamos con el fundador y editor general de Aura Ediciones para comentar este libro. Martín Muñoz Kaiser, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, muy bien. Aquí emocionado de hablar del cine y de la obra de Howard también. Por supuesto, hay un montón de cosas para decir, pero quiero partir recordando un poco a la gente lo que es Aura Ediciones, porque Aura es una editorial bastante particular y es una editorial que a mí me fascina mucho lo que están haciendo porque están levantando literatura de género, especialmente ciencia ficción, fantástico y horror, con escritores y escritoras jóvenes. Celebro las escritoras, por supuesto, porque es difícil encontrar publicaciones de escritoras de ciencia ficción y de fantástico y de western, de hecho tienen una. Y además están, a mí lo de Conan me sorprendió, tienen tres escritoras de western, es que no me han llegado, Martín, así que no les he podido comentar. No, una de western tenemos, cuatro western. Mira, muy bien, me encanta. Una escritora de western, sí. Bueno, y además están haciendo rescate, porque finalmente este trabajo con Conan es traducir, esta es la primera traducción nacional que se hace de este trabajo. Entonces, partir preguntándote, Martín, por estas líneas, ¿no? ¿Cómo sientes tú que conversa en la editorial levantar talentos jóvenes, ¿cierto?, de género y al mismo tiempo rescatar algunos textos fundacionales como estos? Mira, yo creo que desde que comenzamos con Aurea, siempre empezamos sabiendo que la fantasía está, digamos, en un rincón aislado. Y dentro de los fundadores de la fantasía, de La Capa y Hispano, los juegos de rol, Howard es un autor al cual no se le da el crédito que yo creo que se merece. Howard, de hecho, empezó escribiendo antes que Tolkien, incluso podríamos decir que fue una influencia de Tolkien. Trabajó, o sea, se carteaba con H.P. Lovecraft, tenía una relación epistolar con Lovecraft, y uno ve cómo las dos obras se relacionan y se influencian entre ellas. Y sin embargo, Howard es un autor que nunca, o sea, que digamos, uno siente que no se le ha dado el reconocimiento que tiene. Y por eso decidimos, como parte, lo sentimos de cierta forma, como parte de estos autores que necesitan más aire, decidimos que necesitábamos, que era la oportunidad de publicarlo, y nos tiramos a la piscina con la traducción de Alejandro Torres, que es él trabaja en la Universidad Católica de Valparaíso, tiene un magíster también en Inglaterra, a traducir los primeros cuatro cuentos escritos por Howard, y digamos, le pusimos todo el amor que le ponemos a todos los demás libros, así que digamos, cómo juega, yo creo que en parte Aurea de a poco, porque comenzamos con digamos, primerizo o gente que había escrito sus primeras novelas, que habían estado harto tiempo tal vez publicando, pero que no tenían una casa editorial sólida, digamos, o que se preocupara harto de ello. Pero después nos fuimos abriendo el año pasado con Odonata, empezamos a publicar autores un poco más conocidos, un poco más literarios. Entonces creo que la mezcla ahí entre Howard es como la mezcla perfecta entre la literatura propiamente tal y la fantasía. Que ha pasado tanto tiempo que nadie puede negar que Howard es un clásico, es literatura de verdad, digamos. Por supuesto, por supuesto. El pulp no se considera así. Ahora, hay dos cosas ahí que vale quizás la pena marcar, ¿no? Una, que Conan no es una novela, que Howard escribió relatos
¿cierto? Y que este libro, editado por Aurea Ediciones, lo que tiene son varios de los primeros cuentos donde presenta el personaje. Eso es lo primero que habría que decir. Y lo segundo es que cosas que nos fascinan hoy día, como Game of Thrones, por ejemplo, no hubieran existido si no hubiera existido el trabajo de Robert Howard. Y probablemente nuestra generación está muy cruzada por el Conan interpretado por Schwarzenegger. Y en esa lógica, uno cuando se enfrenta a los relatos podría tener el prejuicio de que los relatos son más instalados en la acción, ¿no? En las grandes batallas y en las peleas, etc. Y por supuesto que hay de eso, pero a mí me sorprendió, Martín, que el corazón del libro es el relato sobre el poder. Y es más shakespeariano, diríamos, ¿no? El tema de la intriga palaciega y de cómo se engañan y de lo que sucede ahí, para mí fue una sorpresa, porque no era lo que yo me esperaba de Conan. Hablemos un poquito respecto a eso, ¿no? El corazón del libro. Sí, lo que pasa es que hay que pensar que Howard creció en un pueblito chico que de pronto llegó la fiebre del petróleo. Ahí. Entonces empezó a crecer y él empezó a ver que la civilización, propiamente tal, en verdad era una capa, digamos, que nosotros usamos para decir, oye, en realidad somos buenas personas, pero en el fondo seguimos siendo súper hipócritas y qué sé yo, y hay un tema del poder del hombre civilizado con el cual él no estaba de acuerdo. Entonces el corazón del personaje Conan es un personaje que va en contra de la hipocresía de la civilización. Y eso es súper interesante, ese es un tema muy, muy interesante y que atraviesa en general la obra, yo diría que la obra de Howard, pero sobre todo Conan el Bárbaro y sus relatos. O sea, hay citas ahí donde, digamos que es la cita que que pusimos al principio del libro, en donde dice, los hombres civilizados son digamos, son más dados a ofender a otro porque saben que no les van a partir el cráneo. Entonces, la civilización nos da cierto juego, en realidad, como para actuar de cierta manera, hacernos los buenos, que los bárbaros no tienen. Entonces, hay una cierta honestidad en el mismo Howard, creo yo, y por eso él se sentía incómodo con la sociedad en la que vivía, que, digamos, es la misma en la que vivimos nosotros, y lo plasma, ¿no? Y aprovecha de criticarla a través de un simple bárbaro, digamos. Claro, de hecho, yo creo que es uno de los corazones, ¿sí? Claro, el primer relato es maravilloso la presentación de Conan, porque uno de nuevo espera que lo vamos a encontrar en el campo de batalla. Eso va a ser como. Y no, por lo que vemos ahí sentado en el trono, muy incómodo, porque lo único que él quiere es volver a la batalla. Y claro, él acaba de matar a un rey y lo supo al trono, y ahí está, y es como que lata que me tengo que hacer cargo de la administración. Y dice como una frase tipo: yo estaba preparado para usurpar el trono, no para administrarlo, ¿no? Y es muy interesante ese ejercicio porque ustedes también marcan en la introducción que tú escribes este speech que les da Conan a los civilizados, a quienes de alguna manera heredaron el poder, ¿no? Diciendo, bueno, que ustedes no se mojaron las manos, ustedes no tienen idea lo que es. Y eso probablemente pone esa tensión civilizatoria en donde el poder es un juego de cartas versus cuando el poder está efectivamente ahí en la sangre y en el sudor. Y eso también es muy interesante de ver. ¿Cómo sientes en ese sentido la lectura que podemos hacer hoy día, 90 años después de que se escribió estos relatos? Sabes que creo que me imagino, me acuerdo que en los 80, con el tema de los yuppies, los 90, de ahí empezó a cambiar la cosa, pero había un tema con la meritocracia. Había un discurso en el cual si tú trabajabas duro podías conseguir lo que tú quisieras, pero llegamos a un punto en que nos estancamos como sociedad, tanto en Chile como en Estados Unidos, que es donde nosotros copiamos todo, en donde las nuevas generaciones ya no hay movilidad social, es muy difícil. Y quienes ostentan, tú ves los chicos que estudian en estas universidades que sacan puros ingenieros comerciales y van a heredar la gerencia de las empresas de los papás. Y tú ves que en los bancos, antes, por ejemplo, es un ejemplo, tú podías empezar como junior y terminabas ahí como cajero, ahora eso ya no se puede, ya no puedes hacer carrera. Me imagino que en el momento de Howard
eso tiene que haber sido más o menos parecido, esas diferencias tienen que haber sido parecidas. Entonces, creo que estamos en un momento en que el tema de la meritocracia es central, y el tema de cómo tú te ganas las cosas con esfuerzo, tiene que, digamos, hay que retomar el valor de la meritocracia, creo yo, en esta sociedad. Además del tema de ser más franco, ser un poquito más bárbaro, en cierto sentido, porque Conan, si bien es cierto, es un bárbaro, también habla bien, también es una persona relativamente culta y tiene ingenio. Entonces, Claro, no es un cabeza de una músculo, esto es mezcla muy bien interesante. importante. Así es. Claro, por la película, que todos conocemos al personaje, es más o menos cabeza de músculo, pero cuando uno ve el personaje de Howard, que dice, oye, me senté digamos, a escuchar a los filósofos aquí, digamos, las cosas que decían, algunas tenían sentido y otras no, pero quedémonos con lo práctico. ¿Qué es lo que hacemos? Vivamos la vida también. Además, siento que Conan es un llamado a vivir la vida y aprovecharla en su máxima expresión. Es realmente un dejar de estar atrapados por las redes que nos pone la sociedad, ¿no? Estamos metidos en estas deudas y qué sé yo, y vamos a la aventura, emprendamos cosas nuevas, logremos conquistar nuestros propios reinos, cualesquiera que estos sean, ¿no? Cada uno tiene su sueño interior, y muchos de nosotros hemos renunciado a estos sueños por la seguridad económica, y creo que Conan es un llamado muy a ese aventurero que tenemos todos nosotros en nuestro interior, al llamado vamos a hacer lo que realmente queremos y conquistemos los reinos que nosotros queremos conquistar de verdad, ¿no? ¿Cuáles son nuestros sueños en el fondo? Sí, me parece muy interesante el discurso un poco de respecto al cuestionamiento de la meritocracia, y uno dice, bueno, y Pinker, destacadísimo, ¿cierto? Pensador contemporáneo, escribió el mito de la meritocracia ahora, ¿no? Y es como, Howard nos estaba diciendo eso a través de este personaje hace literalmente 90 años. Y también pensaban en el momento, ¿no, Martín? Porque ustedes sostienen esta editorial independiente, a pura pasión, a puro ir a conquistar los sueños, pero me llama la atención la cantidad de actividades que tienen, de libros que están sacando de manera constante, y uno podría decir que es un muy buen momento para los discursos sobre el presente que vienen desde la fantasía. Y preguntarte un poco por eso, ¿no? Por lo que ustedes han estado recogiendo, podríamos decir, de la herencia de nombres como Robert Howard. Sí, mira, siempre, a ver, la editorial justamente nació de esa necesidad, del verte que tú te sacrificas. Igual los autores, yo creo que tú sabes, creemos que somos mejores de los que somos, siempre. ¿No? Entonces uno dice, oye, ¿por qué no me publican? Y qué sé yo. Después uno se va dando cuenta en el proceso, en el oficio que uno tiene que mejorar y qué sé yo, para poder llegar al punto en donde tú puedes decir, ya, ok, debería ser publicable, pero a veces, muchas veces llega a ese punto donde tú dices, mira, sabes que soy lo suficientemente bueno como para que me publiquen, he vendido lo suficiente como para, si me dan la oportunidad, poder vender lo suficiente, como va a ser un negocio para la editorial, y sin embargo, eso no sucede, porque el mercado chileno es muy pequeño. Entonces, yo dije, bueno, abramos nuestra propia cancha, en donde nosotros podamos jugar y nosotros pongamos las reglas. Entonces, ese ha sido el esfuerzo de a poquito, sobre todo los primeros 3 años, y con gusto hemos visto cuando abrimos el sello Donata, donde autores que publican en las grandes editoriales, Francisco Ortega, por ejemplo, el mismo Marcelo Simonetti, que vamos a publicar este año, y esta gente que juega en primera división, que son gente que, digamos, está reconocida en el mundo literario, vienen a jugar a nuestra cancha, donde nosotros ponemos las reglas, donde es una pequeña patria conquistada a puro pulso, ¿no? Trabajando, corrigiendo los textos hasta que queden impecables, para poder publicarlos lo mejor posible, también aprendiendo de los errores, obviamente, y siguiendo adelante. Entonces, sí, esa suerte de camino del héroe en el cual tú empiezas saliendo de tu zona de confort, ¿no? Generalmente guiado por un mentor. En este caso no tuvimos ningún mentor más que digamos, que no había nada más igual, no había terreno fértil.
digamos, cometer errores hasta lograrlo y hacerlo lo mejor posible y seguir adelante y no rendirte, en el fondo, porque creo que la fantasía tiene un mensaje que tiene que ver con los ritos de iniciación, ¿no? Jung habla mucho de eso, y después Campbell lo retoma y después en el camino, digamos, se cristaliza en el camino del héroe, pero ahí hay un mensaje interno que tiene que ver con el no rendirse jamás. A pesar de las dificultades, tú puedes estar deprimido, que sí, puedes estar triste, pero hay que volver a levantarse y seguir adelante. Y creo que sí, esta editorial tiene ese espíritu, en el sentido de que sabemos que teníamos todo en contra, sabemos que en general el lector chileno prefiere la fantasía que viene de afuera, y sabíamos que teníamos que apuntar a eso, y teníamos que abrir un mercado nuevo. Teníamos que reencantar al lector chileno con la literatura fantástica nacional. Por lo tanto, y no iba a ser un trabajo fácil, sino que íbamos a tener que demostrar con hechos, con obra, que realmente la literatura fantástica chilena merece la pena ser leída. Entonces, y esa es una batalla dura y llena de contratiempos, llena de tristeza, de sazón, ¿no? Y creo que sí, de Howard y de, no sé, el Señor de los Anillos, y qué sé yo, hemos aprendido eso, a no rendirnos, a seguir adelante, a intentar cosas nuevas todo el tiempo. Así que sí, somos herederos de la tradición fantástica. Claro, y dar la pelea y en el camino ir levantando nuevas voces y rescatando otras que eran difíciles de encontrar y que no estaban suficientemente valoradas en la contemporaneidad como deben. Para mí fue una sorpresa súper interesante, es muy entretenido Conan, así que consíganselo. En esta edición de Aura Ediciones, traducción de Alejandro Torres para esta edición, y yo les recomiendo en particular que sigan a Aura Ediciones en las redes, son muy activos especialmente en Instagram, y que le den una vuelta a su catálogo porque tienen cosas realmente fascinantes. Así que felicitaciones, Martín, por este libro y por todo lo que están haciendo. Muchas gracias, Antonella, que esté muy bien. Le pedimos a Martín Muñoz Kaiser, fundador y editor general de Aura Ediciones, y también nos despedimos nosotros. Yo mañana vuelvo a las 8 para hacer Cuestión de Gustos. Vamos a estar hablando con la periodista y escritora Javiera Tapia, vamos a estar hablando de feminismo, de periodismo musical, de entrevistas, etcétera. Va a estar súper entretenido y se supone que volvemos en marzo, así que nos tomamos una pausa, ya regresamos y que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao. Chao.